Una niña apartada de su padre durmió sobre cartón hasta que conoció al CEO y descubrió la verdad. Si el título te conmovió, imagina lo que viene a continuación. Suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos desde dónde nos ves. David Harrison ajustó su corbata de seda italiana mientras su conductor navegaba por el vecindario desconocido. Los asientos de cuero impecable de su Bentley contrastaban drásticamente con las modestas casas que bordeaban la calle Maple. A sus 34 años, comandaba un imperio empresarial valorado en miles de millones, pero la carta arrugada en el bolsillo de su chaqueta lo hacía sentir más vulnerable de lo que jamás se había sentido en ninguna sala de juntas. La carta había llegado 3 meses después del funeral de su hermano Marcus, una revelación final que destrozó todo lo que David creía saber sobre su familia. Marcus, su hermano menor por 2 años, siempre había sido el rebelde, el soñador que eligió el arte sobre la ambición. Su relación se había distanciado después de la muerte de sus padres, reducida a tarjetas navideñas y llamadas telefónicas ocasionales que se volvían cada vez más raras. David, si estás leyendo esto, ya me fui. Necesito que sepas sobre Madison. Tiene 7 años ahora, vive con Harold y Ruth Peterson en el 847 de la calle Maple. Son buenas personas, pero se están haciendo mayores, y me preocupa lo que pasará con ella. Todavía no sabe de ti, pero es tu sobrina, y merece algo mejor de lo que yo pude darle. Fui demasiado orgulloso para pedir ayuda mientras estaba vivo, pero te lo suplico ahora. Por favor, encuéntrala, por favor, cuida de ella. Es el alma más hermosa e inocente que jamás conocerás. Y tiene los ojos de nuestra madre. Los Peterson tienen toda la documentación. He dejado instrucciones con mi abogado. No dejes que mi orgullo destruya su futuro, como destruyó el nuestro. Marcus. Las manos de David temblaban mientras volvía a doblar la carta. Una sobrina, Madison. 7 años, y él nunca supo que existía. La culpa lo carcomía. Si tan solo hubiera intentado más mantener el contacto con Marcus. Si tan solo hubiera superado la terca independencia de su hermano. Hemos llegado, señor, anunció su conductor, deteniéndose frente a una pequeña casa desgastada con pintura descascarada y un porche hundido. La modesta casa de 2 pisos lucía cansada pero bien mantenida, con jardineras que hablaban de un cuidado amoroso, a pesar de los recursos limitados. David bajó del auto, sus zapatos hechos a mano resonando contra la acera agrietada. Se había cambiado de su habitual atuendo de negocios a jeans y un suéter, esperando parecer menos intimidante, pero aún se sentía como un alienígena en este vecindario. Voces de niños resonaban desde los patios traseros cercanos, y el aroma de la cena casera de alguien flotaba en el aire nocturno. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta principal, adornada con una simple corona hecha de flores secas. A través de la ventana, podía ver luz cálida derramándose desde lo que parecía ser una sala de estar con muebles disparejos pero cómodos. Este era el lugar donde la hija de su hermano había estado viviendo, donde había crecido sin saber que tenía un tío que podría haberle dado mucho más. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, David tocó la puerta. El sonido pareció resonar en su pecho, cada golpe contra la madera marcando un punto sin retorno. Pasos se acercaron, lentos y cuidadosos, y él enderezó los hombros, tratando de proyectar una confianza que no sentía. La puerta se abrió para revelar a un hombre anciano con ojos amables y cabello plateado, probablemente en sus 70. Llevaba un cardigan que había visto mejores días, pero su sonrisa era genuina y acogedora. Este debía ser Harold Peterson. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Harold, su voz llevando el suave raspado de la edad. Señor Peterson, mi nombre es David Harrison. Soy el hermano de Marcus Harrison. Recibí una carta. La voz de David se quebró, las palabras sintiéndose surrealistas mientras salían de su boca. Los ojos de Harold se abrieron de par en par y su mano se movió para agarrar el marco de la puerta. Dios mío. David. Sí. Sí. Por favor, pase. Ruth. Ven rápido. Se hizo a un lado, guiando a David hacia la modesta sala de estar con su iluminación cálida,
y el tenue aroma de galletas horneadas. Una mujer anciana apareció desde lo que David supuso era la cocina, secándose las manos en un delantal floreado. Ruth Peterson era pequeña y delicada, con cabello gris recogido en un moño ordenado y ojos que brillaban con inteligencia a pesar de su evidente edad. Cuando vio a David se llevó la mano al corazón. ¿Viniste?, susurró, las lágrimas brotando inmediatamente de sus ojos. Oh, Harold vino. Marcus dijo que lo harías, pero no estábamos seguros. ¿Dónde está ella?, preguntó David, su voz apenas un susurro. ¿Dónde está Madison? Está arriba haciendo su tarea, explicó Harold gesticulando hacia una escalera estrecha. Es una niña muy brillante, David, la primera de su clase, siempre haciendo preguntas sobre todo. Tiene la curiosidad de Marcus. Hizo una pausa, estudiando el rostro de David. Pero tiene tus ojos, ojos fuertes, decididos. Ruth se acercó, extendiendo la mano para tocar el brazo de David suavemente. Ella no sabe de ti todavía. Marcus nos hizo prometer esperar hasta que vinieras, si alguna vez lo hacías. Piensa que su papi era un artista que se fue al cielo, y que Harold y yo somos su familia ahora. ¿Cuánto tiempo han estado cuidándola?, preguntó David, notando la forma en que Harold favorecía su pierna izquierda y cómo las manos de Ruth temblaban ligeramente. 4 años ya, respondió Harold. Marcus nos la trajo cuando tenía 3 años. Ya estaba enfermo entonces, aunque trataba de ocultarlo. Dijo que necesitaba personas que pudieran darle estabilidad mientras él recibía tratamiento. Nos enamoramos de ella inmediatamente. Ha sido la luz de nuestras vidas, añadió Ruth, su voz gruesa de emoción. Pero David, necesitamos hablar. Harold ha tenido problemas de salud, y yo ya no soy tan joven como antes. Amamos a Madison con todo nuestro corazón, pero nos preocupa su futuro. Antes de que David pudiera responder, el sonido de pequeños pies en escaleras de madera llenó el silencio. Una voz dulce y melodiosa llamó desde arriba. «Abuelita Ruth, ¿alguien tocó la puerta? Terminé mi tarea de matemáticas». El aliento de David se atascó en su garganta. Abuelita Ruth, esta pequeña niña que nunca había conocido, estaba a punto de cambiar todo. «Madison, cariño, ¿puedes bajar un minuto?», llamó Ruth, su voz cuidadosamente controlada. «Hay alguien aquí que le gustaría conocerte». Los pasos se aceleraron, y David se encontró conteniendo la respiración. En un momento, conocería a la hija de Marcus, su sobrina, su familia, un pedazo de su hermano que nunca supo que existía. Sus manos se apretaban y aflojaban a sus costados mientras esperaba que su mundo se expandiera de maneras que no podía imaginar. Madison apareció al pie de las escaleras, y el mundo de David se inclinó sobre su eje. Era pequeña para tener 7 años, con cabello rubio dorado que atrapaba la luz como seda hilada, y brillantes ojos azules que eran inconfundiblemente familiares. Los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. Los mismos ojos que su madre había poseído. Llevaba un vestido rosa simple que había sido cuidadosamente remendado en varios lugares, y sus pies estaban descalzos, revelando calcetines coloridos con pequeños arcoíris. «Hola», dijo alegremente, completamente sin miedo, mientras miraba al alto extraño en su sala de estar. «Soy Madison. ¿Estás aquí para visitar a abuelita Ruth y abuelito Harold?» David se arrodilló a su nivel, su garganta apretada por la emoción. De cerca, podía ver a Marcus en su cara, la curva de su sonrisa, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba curiosa. Pero esos ojos, esos eran puro legado de la familia Harrison. «Hola, Madison», logró decir, su voz más áspera de lo que pretendía. «Mi nombre es David. Soy amigo de tu papi». Su rostro se iluminó con genuina alegría. «¿Conociste a mi papi? Era el mejor artista de todo el mundo. Abuelita Ruth tiene sus pinturas arriba. ¿Quieres verlas? Y puedo mostrarte mi dormitorio especial». Antes de que alguien pudiera responder, Madison había agarrado la mano mucho más grande de David con la suya pequeña, tirando de él hacia las escaleras con la energía ilimitada de la infancia.
Harold y Ruth intercambiaron una mirada significativa, pero lo siguieron en silencio mientras la pequeña niña guiaba a su tío escaleras arriba. «Esta es la sala de arte de mi papi», anunció Madison, empujando una puerta para revelar un pequeño dormitorio que había sido convertido en galería. El aliento de David se detuvo cuando vio el trabajo de Marcus cubriendo cada pared. Paisajes, retratos, piezas abstractas que hablaban de un talento que David nunca había apreciado completamente mientras su hermano estaba vivo. «Era muy bueno», dijo David suavemente, estudiando una pintura de un atardecer que parecía brillar con luz interna. «Abuelita Ruth dice que pintó un cuadro especial solo para mí, pero lo está guardando para cuando sea mayor», charló Madison, tirando de su mano otra vez. «Ven a ver mi habitación. Tengo la cama más especial de todo el mundo». Lo llevó a una pequeña habitación adyacente, apenas lo suficientemente grande para muebles básicos. Los ojos de David absorbieron la escena. Una pequeña cómoda con ropa cuidadosamente doblada, una estantería con libros muy queridos y algunos juguetes modestos. Y en la esquina. «Esta es mi cama especial», anunció Madison con orgullo, gesticulando hacia lo que claramente era un arreglo improvisado para dormir. Grandes piezas de cartón habían sido cuidadosamente dispuestas y cubiertas con mantas y una pequeña almohada. «Abuelito Harold me ayudó a hacerla. Es como acampar todas las noches». David sintió que sus rodillas se debilitaban, el orgullo inocente en su voz, la felicidad genuina en su cara mientras mostraba su cama de cartón como si fuera un tesoro. Destrozó algo fundamental dentro de él. Detrás de él, escuchó la brusca inhalación de Ruth. «Mira, puedo fingir que estoy acampando en el bosque o en un barco pirata o incluso en una nube». Madison saltó sobre el cartón, que crujió bajo su peso pero se mantuvo unido. «A veces cuando hay tormenta, finjo que estoy en una cueva protegiéndome de dragones». «Madison, cariño», la voz de Ruth estaba tensa. «¿Por qué no vas a prepararte para el baño mientras hablo con el señor David?» «Está bien, abuelita. Fue un gusto conocerte, señor David. ¿Volverás a visitarnos? Quizás la próxima vez puedas contarme más historias sobre mi papi». Mientras Madison salía saltando de la habitación, tarareando para sí misma, David permaneció congelado, mirando la cama de cartón, el arreglo cuidadoso, la forma en que las mantas estaban dobladas con tanto esmero, el pequeño conejo de peluche que claramente servía como su único compañero de cama. Pintaba un cuadro de pobreza mantenida con amor y dignidad. «David». La voz de Harold era gentil pero firme. «Necesitamos explicar». Regresaron a la sala de estar donde Ruth inmediatamente comenzó a preparar té con manos temblorosas. David notó la alfombra gastada, los muebles que claramente eran de segunda mano cuando fueron comprados hace décadas, la forma en que las pantallas de las lámparas habían sido cuidadosamente reparadas múltiples veces. «¿Cuánto tiempo ha estado durmiendo sobre cartón?», preguntó, su voz apenas controlada. «Unos 6 meses», admitió Ruth, sentándose en su silla con evidente dolor en las articulaciones. «Los pagos por discapacidad de Harold fueron reducidos y con mis facturas médicas. Tuvimos que vender su cama apropiada para pagar mi medicamento para el corazón». Las manos de David se cerraron en puños. ¿Por qué no se comunicaron? ¿El abogado que Marcus mencionó no dejó ninguna provisión? Harold sacudió la cabeza tristemente. «Marcus tenía más corazón que dinero, hijo. Nos dejó lo que pudo, pero no era mucho. Sus facturas médicas del tratamiento del cáncer consumieron todo. Hemos estado sobreviviendo, pero...» Ruth comenzó. «Pero ya no estamos sobreviviendo», la interrumpió Harold, su voz quebrándose. «Tuve otro episodio la semana pasada. Los doctores dicen que mi corazón está fallando y con mi condición». Miró hacia las escaleras donde Madison había desaparecido. «Amamos a esa pequeña niña más que a la vida misma, pero no podemos darle lo que necesita por mucho más tiempo». David sacó su teléfono, sus instintos de negocios activándose incluso mientras su corazón se rompía. «Llamaré a mi abogado esta noche. Vamos a arreglar esto». «David, espera», dijo Harold urgentemente. «No es tan simple. Madison no sabe de ti.
de que Marcus tenía familia. Ya ha pasado por tanto cambio. Si vas a ser parte de su vida, tiene que hacerse con cuidado. Ella no es un problema que se resuelve con dinero. El reproche dolió porque era preciso. David ya estaba pensando en términos de soluciones y recursos en lugar de las necesidades emocionales de una niña traumatizada. Guardó su teléfono y se pasó las manos por el cabello. Tienes razón, lo siento. Solo que verla así, tan feliz con tan poco mientras yo tengo más de lo que podría gastar en 10 vidas. Ella es feliz porque es amada, dijo Ruth firmemente. El dinero no puede reemplazar eso, David, pero el amor y la seguridad juntos, eso es lo que realmente necesita. Durante la siguiente hora, Harold y Ruth compartieron la historia de Madison, cómo Marcus se la había traído cuando era una niña pequeña, ya enfermo pero tratando de ocultarlo, cómo la habían visto crecer de una niña asustada a una niña brillante y curiosa, que traía alegría a su hogar envejecido, cómo habían luchado por proveerla mientras lidiaban con su propia salud en declive, siempre poniendo sus necesidades primero, incluso cuando significaba sacrificar su propia comodidad. A veces pregunta por otros niños, confió Ruth. Se pregunta por qué no tiene fiestas de cumpleaños como los niños de la escuela, por qué no puede unirse al equipo de fútbol o tomar clases de baile. Hemos tratado de explicar que algunas familias son diferentes, pero ya tiene edad suficiente para notar las diferencias. ¿Qué sabe ella sobre Marco? No, preguntó David. Que era su papi, que la amaba mucho y que ahora está en el cielo, respondió Harold. Tiene el ojo artístico de él, siempre dibujando, siempre creando historias, pero no sabe nada sobre tu familia, sobre el imperio empresarial que has construido, sobre la vida que podría tener. David miró alrededor de la modesta sala de estar otra vez, viéndola con nuevos ojos. A pesar de los muebles gastados y las obvias restricciones financieras, había amor aquí. Fotografías de Madison cubrían cada superficie. Fotos de la escuela, tomas espontáneas de ella ayudando en el jardín, obras de arte que había creado que habían sido cuidadosamente enmarcadas y exhibidas con orgullo. Quiero ser parte de su vida, dijo finalmente, pero necesito entender. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo hacemos esto bien? Antes de que Harold pudiera responder, la voz de Madison resonó desde arriba. Abuelita Ruth, ¿puede quedarse el señor David para la hora del cuento? Quiero mostrarle el libro sobre la princesa que construye castillos. Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas otra vez. Ya se encariñó contigo, susurró. Así es ella, corazón abierto, rápida para amar. Pero David, si vas a ser parte de su mundo, no puedes solo visitar cuando te convenga. Ya ha perdido demasiado. David asintió, entendiendo el peso del compromiso que estaba considerando. Esto no era solo sobre proporcionar apoyo financiero. Esto era sobre convertirse en familia para una pequeña niña que ya había experimentado abandono y pérdida. Me quedaré esta noche, dijo, para la hora del cuento, y para que podamos descubrir cómo avanzar juntos. Y esa noche marcó el comienzo de la transformación de David, de exitoso hombre de negocios a algo que nunca había planeado convertirse, familia. Después del baño de Madison, se encontró sentado en el piso de su habitación, su pequeña forma acurrucada en la cama de cartón, mientras le mostraba su colección de libros de la biblioteca. Este es mi favorito, dijo, sosteniendo una copia gastada de La princesa y el jardín. Es sobre una princesa que no vive en un castillo, pero hace todo hermoso de todos modos, igual que abuelita Ruth hace nuestra casa hermosa. David abrió el libro, notando cuán cuidadosamente había sido manejado a pesar de las obvias lecturas repetidas. Mientras comenzaba a leer en voz alta, Madison se acercó más, su cabeza eventualmente encontrando su lugar para descansar contra su brazo. La confianza era inmediata y completa, y lo aterró. «Señor David», dijo somnolienta mientras él terminaba la historia, «¿crees que mi papi puede verme desde el cielo?» La pregunta lo golpeó como un golpe físico. David miró a esta pequeña persona que ya había soportado más pérdida que muchos adultos, y tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre.
Creo que sí, dijo David suavemente. Y creo que está muy orgulloso de la niña tan inteligente y amable en que te has convertido. A veces lo extraño, admitió Madison, su voz apenas un susurro. No recuerdo mucho, pero recuerdo sus manos cuando pintaba. Siempre estaban cubiertas de colores. Después de que Madison se durmió, David, Harold y Ruth se sentaron en la cocina, hablando en tonos bajos sobre tazas de café que hacía mucho se habían enfriado. La realidad de su situación era cruda. Los últimos episodios cardíacos de Harold eran cada vez más frecuentes, y la artritis y condición cardíaca de Ruth estaban haciendo cada vez más difícil para ella mantenerse al día con una niña activa de 7 años. Hemos estado hablando de contactar a servicios sociales, admitió Harold reluctantemente. No porque queramos entregarla, sino porque tenemos miedo de lo que pasará si uno de nosotros, si algo nos pasa de repente. Iría al sistema, añadió Ruth, su voz quebrándose. A cuidado de crianza en el mejor de los casos. Ya ha pasado por suficiente, David. Merece estabilidad. David había tomado su decisión hace horas, pero escuchar la desesperación en sus voces solidificó su resolución. Quiero solicitar la tutela, dijo. Con su apoyo, si están dispuestos a darlo. Harold y Ruth intercambiaron una larga mirada, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo las parejas casadas por décadas pueden tener. ¿Qué tipo de vida le daría?, preguntó Ruth finalmente. Eres un hombre ocupado, David. Un hombre poderoso con responsabilidades. Madison no es una adquisición empresarial. Es una niña pequeña que necesita consistencia, atención y amor. Lo sé, dijo David. He estado pensando en eso toda la noche. Necesitaría hacer cambios significativos. Tal vez mudarla más cerca de mi casa. Oh, hizo una pausa, golpeado por una realización repentina. O mudarme más cerca de ella, mantenerla en la misma escuela, el mismo vecindario donde está cómoda. ¿Harías eso?, preguntó Harold, la sorpresa evidente en su voz. Ella ha perdido suficiente, respondió David, haciendo eco de las palabras anteriores de Ruth. No seré la razón por la que pierda más. Hablaron hasta bien pasada la medianoche, resolviendo los detalles prácticos. David comenzaría el proceso legal inmediatamente, pero acordaron que la transición necesitaba ser gradual. Madison se quedaría con Harold y Ruth mientras David se establecía como una presencia en su vida. Cuando llegara el momento de que él asumiera la responsabilidad completa, se sentiría natural en lugar de traumático. Hay algo más, dijo Ruth mientras David se preparaba para irse. Madison va a hacer preguntas sobre ti, sobre por qué de repente estás en su vida. Es inteligente, David. ¿Cómo explicamos esto sin abrumarla? Le decimos la verdad, apropiada para su edad, decidió David. Que soy el hermano de su papi, que la he estado buscando, y que quiero ser parte de su familia. Curse bloque 2 de 4. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. David había llamado a su asistente antes del amanecer, reorganizando todo su horario para la semana. Regresó a la casa de los Peterson con bolsas de la tienda de comestibles local y una determinación de hacer la vida de Madison mejor en todos los sentidos posibles. Madison lo saludó en la puerta con una sonrisa que podría haber iluminado todo el vecindario. Señor David, ¿volviste? Abuelito Harold dijo que podrías visitarnos pronto otra vez, pero no sabía que sería hoy. Traje el desayuno, dijo David, levantando las bolsas. Y esperaba que pudieras mostrarme más de tus dibujos. Durante los panqueques que Madison ayudó a voltear con resultados mixtos, David aprendió más sobre la vida diaria de su sobrina. Asistía a la escuela primaria Maple, donde estaba en 2º grado, y consistentemente en la cima de su clase. Su maestra, la señora Thompson, había mencionado las excepcionales habilidades artísticas de Madison y su don para contar historias. También escribo historias, explicó Madison, con jarabe en la barbilla, sobre aventuras y magia y familias que se encuentran. La declaración inocente golpeó a David con su presciencia. Familias que se encuentran exactamente lo que estaba pasando entre ellos. Madison,
dijo David cuidadosamente. Tengo algo importante que decirte. ¿Sabes cómo dije que era amigo de tu papi? Ella asintió, de repente seria, como si percibiera la importancia del momento. Bueno, soy más que solo un amigo. Soy el hermano de tu papi. Eso me hace tu tío. Los ojos de Madison se abrieron de par en par y dejó su tenedor. ¿Mi tío? ¿Como en los cuentos? ¿Un tío de verdad? Un tío de verdad, confirmó David. He estado buscándote por mucho tiempo, desde que supe de ti. Y si está bien contigo, me gustaría pasar más tiempo conociéndote. ¿Eso significa que tú también eres mi familia? Preguntó, su voz llena de asombro. Sí, cariño. Significa que tienes más familia de la que sabías. Lo que pasó después permanecería con David por el resto de su vida. Madison bajó de su silla, caminó alrededor de la mesa y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cintura en un abrazo que se sintió como llegar a casa. Siempre deseé tener más familia, susurró contra su suéter. Papi solía decir que el amor hace la familia, no solo la sangre. ¿Me quieres, tío David? La pregunta fue hecha con tal directez inocente que David sintió que sus paredes emocionales cuidadosamente construidas se derrumbaban completamente. Mirando a esta extraordinaria niña que acababa de aceptarlo en su mundo con brazos abiertos, se dio cuenta de que el amor no era algo que crecía con el tiempo. A veces golpeaba como un rayo, inmediato y transformador. Sí, Madison, dijo, su voz ronca de emoción mientras la abrazaba de vuelta. Te quiero mucho. Desde el marco de la puerta de la cocina, Harold y Ruth observaban la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban presenciando el comienzo de algo hermoso, la formación de una nueva familia construida sobre el amor, la pérdida y el coraje de empezar de nuevo. El resto de esa mañana se desarrolló como un sueño que David nunca supo que quería. Madison insistió en mostrarle todo su mundo, su colección de piedras lisas del patio trasero, sus libros de la biblioteca apilados cuidadosamente por nivel de lectura, el pequeño parche de jardín donde ella y Ruth cultivaban tomates y girasoles. Cada revelación fue presentada con el tipo de orgullo propio que solo los niños poseen, como si estuviera compartiendo secretos de estado. Y aquí es donde practico mis letras, anunció Madison, guiando a David a un rincón de la sala de estar donde un pequeño escritorio estaba situado bajo la ventana. La superficie estaba cubierta con hojas de práctica del alfabeto cuidadosamente trazadas y dibujos de casas con familias elaboradas paradas frente a ellas. David notó que en cada dibujo, las familias tenían al menos 4 personas, a veces más. Eres una artista excelente, dijo David, estudiando un dibujo de una casa con humo saliendo de la chimenea y flores bordeando el camino. Igual que tu papi. Madison sonrió ante la comparación. Abuelita Ruth dice que tengo ojos de artista. Dice que por eso noto cosas que otras personas no notan. ¿Cómo qué? Preguntó David genuinamente curioso. Madison consideró esto seriamente, su pequeña frente fruncida en concentración. Como cuando abuelito Harold se agarra el pecho a veces cuando piensa que nadie está mirando. Y cómo abuelita Ruth cuenta las pastillas 2 veces antes de tomarlas. Y cómo tú te ves triste incluso cuando estás sonriendo. La observación golpeó a David con fuerza inesperada. Esta niña de 7 años había visto a través de su compostura cuidadosamente construida en menos de 24 horas. ¿Sí tienes ojos de artista? Estuvo de acuerdo suavemente. ¿Qué más notas? Tus zapatos cuestan más que nuestro dinero para comida, dijo Madison como si nada, sin juicio. Y tu reloj es del tipo que abuelita Ruth señala en las revistas y dice, «Santo cielo». Pero te sentaste en mi piso sin preocuparte por ensuciar tu ropa elegante, así que creo que eres el tipo de persona rica que sigue siendo amable por dentro. Harold, que había estado escuchando desde el marco de la puerta de la cocina, se rió. De la boca de los niños, dijo, uniéndose a ellos en el rincón de Madison. Tiene una forma de ver directo al corazón de las cosas. Madison, dijo David cuidadosamente. ¿Cómo te sentirías si quisiera pasar más tiempo contigo?
Tal vez venir a visitarte todos los días, ayudar con la tarea, llevarte a lugares. El rostro de Madison se iluminó como la mañana de Navidad. Todos los días, de verdad. Podríamos ir al Museo de Arte. Abuelita Ruth me mostró fotos en un libro, y quiero ver las pinturas que son más grandes que yo. Podemos ir a donde quieras, prometió David, ya reorganizando mentalmente su horario alrededor de las horas de escuela y las historias antes de dormir. La conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta principal. Harold fue a abrir, regresando con la señora Thompson, la maestra de segundo grado de Madison, una mujer de mediana edad con ojos amables y el comportamiento paciente de alguien que genuinamente amaba trabajar con niños. «Espero no estar interrumpiendo», dijo la señora Thompson, pero Madison no entregó su registro de lectura ayer, lo cual es inusual para ella. Quería verificar. Se detuvo a mitad de frase cuando vio a David, claramente sin esperar encontrar a un extraño en la casa de los Peterson. «Señora Thompson», Madison saltó y corrió hacia su maestra. «Este es mi tío David. Es el hermano de mi papi, y acabo de enterarme de él ayer, y me va a llevar a ver pinturas grandes». La expresión de la señora Thompson cambió de sorpresa a algo más complejo, una mezcla de alivio y preocupación que David estaba empezando a reconocer como la mirada que los adultos daban cuando se daban cuenta de que la situación de Madison era más complicada de lo que parecía. «Tu tío», repitió la señora Thompson mirando entre David y Madison. «Qué maravilloso que te hayas conectado con tu familia, Madison». David se puso de pie, extendiendo su mano. «David Harrison, me disculpo por la confusión. Todo esto es muy nuevo para todos nosotros». «Harrison», repitió la señora Thompson, y David vio el momento en que el reconocimiento llegó. «¿David Harrison como en Harrison Industries?» «Sí», confirmó David, preguntándose cómo su reputación empresarial afectaría la percepción de la maestra de Madison sobre esta situación. El comportamiento de la señora Thompson cambió a algo más formal. «Señor Harrison, ¿podría hablar con usted y los Peterson en privado por un momento?» Madison, sintiendo que venía una conversación de adultos, suspiró dramáticamente. «Iré a trabajar en mi registro de lectura», anunció. «Pero quiero saber sobre el viaje al museo cuando terminen de hablar de cosas de adultos». Una vez que Madison se instaló en su escritorio con su libro, la señora Thompson habló en tonos bajos y cuidadosos. «Señor Harrison, necesito entender qué está pasando aquí. Madison es una de mis estudiantes más brillantes, pero también ha mostrado signos de problemas de adaptación. Es muy madura para su edad, a veces demasiado madura. Se preocupa por cosas por las que los niños no deberían tener que preocuparse». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó David, aunque sospechaba que sabía la respuesta. «Dinero, principalmente. Ha mencionado varias veces que no quiere ser cara. El mes pasado rechazó una excursión porque dijo que costaba demasiado. Cuando tenemos fiestas en el aula, siempre trae algo casero en lugar de comprado en tienda, y es muy cuidadosa con el uso de los materiales, como si le preocupara el desperdicio». David sintió que su corazón se contraía. Madison había aprendido a hacerse pequeña, a minimizar sus necesidades, a evitar ser una carga. ¿Cuántos niños de 7 años se preocupan por ser demasiado caros? «Hay algo más», continuó la señora Thompson. «Madison habla de su familia de manera diferente a otros niños. Es muy protectora de los Peterson, casi parental en cómo describe cuidar de ellos. Cuando Harold tuvo su episodio en la recogida de la escuela hace 2 semanas, Madison fue la que mantuvo la calma y me dijo que llamara a Ruth. Tiene su información médica memorizada». El rostro de Harold se ruborizó con vergüenza y culpa. «Ella no debería tener que cargar con esos pesos», dijo en voz baja. «Ningún niño debería». Estuvo de acuerdo la señora Thompson. Pero Madison se ha adaptado volviéndose increíblemente responsable y autosuficiente. La pregunta es, señor Harrison, ¿cómo la afectará este cambio? Ha construido su identidad alrededor de ser útil y poco exigente. Si sus circunstancias cambian dramáticamente. David entendió la implicación. Madison podría tener dificultades para recibir cuidado y atención
después de años de aprender a minimizar sus propias necesidades. ¿Qué recomendaría?, preguntó David. Consistencia, paciencia, y entender que puede resistir la ayuda inicialmente. Madison ha aprendido a encontrar seguridad en ser necesitada en lugar de ser cuidada. Cambiar ese patrón tomará tiempo. Después de que la señora Thompson se fue, David se encontró observando a Madison con nuevos ojos. Se acercó a él con su registro de lectura completado, pero en lugar de simplemente mostrar su trabajo, le preguntó si quería que ella le leyera en voz alta. ¿Te gustaría que te leyera?, ofreció David en su lugar. Madison se sorprendió por la sugerencia. ¿No tienes trabajo importante que hacer? Tú eres mi trabajo importante, respondió David, sentándose junto a ella en el pequeño sofá. Mientras leía a Madison, David notó cómo se posicionaba lo suficientemente cerca para ver las páginas, pero lista para saltar si era necesario, siempre consciente de sus alrededores. Escuchaba atentamente, pero también mantenía un oído sintonizado con los sonidos de la cocina, donde Ruth se movía más lentamente de lo usual. «Tío David», dijo Madison durante una pausa en la historia, «¿vas a cambiar las cosas?». La pregunta estaba cargada con más significado del que una niña de 7 años debería tener que transmitir. «Algunas cosas cambiarán», dijo David honestamente, «pero no las cosas importantes. Seguirás viviendo aquí con abuelita Ruth y abuelito Harold. Seguirás yendo a la misma escuela, teniendo los mismos amigos. Pero tal vez no tendrás que preocuparte por algunas de las cosas por las que te has estado preocupando». «¿Como el dinero?», preguntó Madison con su característica directez. «Como el dinero», confirmó David. Madison estuvo en silencio por un largo momento procesando esta información. ¿Abuelita Ruth y abuelito Harold todavía me necesitarán para ayudarlos? David entendió ahora que el sentido de propósito de Madison estaba atado a ser útil, a ser necesitada. Quitarle eso sería como quitar una piedra fundamental. «Siempre te necesitarán, cariño», le aseguró David. «Pero tal vez no te necesitarán para preocuparte tanto. Hay una diferencia entre ayudar porque amas a alguien y ayudar porque tienes que hacerlo». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Madison. «Cuando ayudas porque amas a alguien, lo haces porque te hace feliz hacerlos felices. Cuando ayudas porque tienes que hacerlo, lo haces porque tienes miedo de lo que podría pasar si no lo haces». Madison consideró esto con la seriedad de una filósofa. «Ayudo a abuelita Ruth y abuelito Harold porque los amo», dijo finalmente. «Pero a veces también ayudo porque tengo miedo de que se cansen demasiado y no puedan cuidarme más». La honesta admisión rompió el corazón de David. Esta pequeña niña había estado cargando miedos y responsabilidades de adultos, mientras todavía aprendía a atarse los zapatos y restar números de 2 dígitos. «Madison», dijo David gentilmente, «parte de mi trabajo como tu tío es asegurarme de que no tengas que tener miedo de cosas así nunca más. Puedes ayudar a abuelita Ruth y abuelito Harold, porque los amas y yo me encargaré de las cosas que dan miedo». «¿Y si algo te pasa a ti también?», preguntó Madison, su voz muy pequeña. David se dio cuenta de que las pérdidas anteriores de Madison le habían enseñado que los adultos desaparecen, a veces de repente, a veces permanentemente. Prometer quedarse no sería suficiente. Necesitaba mostrarle a través de acciones consistentes que algunas personas podían ser confiables. «Voy a estar aquí todos los días», dijo David. «E incluso cuando no esté físicamente aquí, voy a ser parte de tu vida de maneras que no desaparecen. ¿Te gustaría llamarme mañana por la mañana antes de la escuela? Podríamos hacerlo nuestra rutina especial». El rostro de Madison se iluminó. «¿Todas las mañanas?». «Todas las mañanas. Y tal vez por las tardes podría recogerte de la escuela y podríamos merendar y hacer la tarea juntos». «¿Y tu trabajo importante de negocios?». David miró a esta extraordinaria niña que ya había reorganizado sus prioridades sin siquiera intentarlo. «Estoy aprendiendo que hay diferentes tipos de trabajo importante», dijo. «Y ahora mismo, ser tu tío es el trabajo más importante que he tenido». Esa tarde David experimentó su primera probada de cómo sería la vida diaria con Madison.
Le mostró cómo hacer sándwiches de mantequilla de maní a la manera de Ruth, cortados en diagonal con las cortezas dejadas porque no desperdiciar es no querer. Explicó su rutina de tarea. Matemáticas primero porque era lo más difícil, luego lectura, luego cualquier proyecto creativo. Lo presentó a su ritual de la tarde de regar las plantas y revisar el pequeño jardín que mantenía con Ruth. Estoy cultivando girasoles, explicó Madison, señalando pequeños brotes verdes apenas visibles sobre la tierra. Abuelita Ruth dice que serán más altos que yo para el verano. ¿Crees que todavía estarás aquí cuando florezcan? Ni los caballos salvajes podrían mantenerme alejado, prometió David, sintiéndolo más de lo que había sentido cualquier cosa. A medida que avanzaba la tarde, David se encontró maravillándose de los pequeños rituales y rutinas de Madison. Abordaba todo con un cuidado deliberado, doblando su ropa de escuela justo así, organizando sus libros de biblioteca en orden de preferencia, preparando su ropa para el día siguiente antes de comenzar su rutina de antes de dormir. Siempre ha sido así, observó Ruth mirando a Madison organizar su mochila para mañana, todo en su lugar, todo planeado con anticipación. Es en parte su personalidad, pero en parte. No terminó la frase, pero David entendió. Madison había aprendido que el caos significaba inseguridad, que los pequeños controles ayudaban a manejar las grandes incertidumbres. Abuelita Ruth, llamó Madison desde la sala de estar. ¿Está bien si el tío David se queda a cenar otra vez? Quiero mostrarle cómo ayudo a cocinar. David miró interrogativamente a Ruth, quien sonrió y asintió. Ha estado preguntando por semanas si podíamos tener compañía para cenar, susurró Ruth. Quería mostrarle a alguien lo grande que se ha hecho ayudando en la cocina. La cena se convirtió en otra revelación. Madison sabía dónde se guardaba todo, cómo a Ruth le gustaba poner la mesa, qué comidas necesitaban ser cortadas más pequeñas para que Harold las masticara más fácil. Se movía por la cocina como una pequeña adulta, anticipando necesidades y llenando vacíos antes de que se le pidiera. Madison, dijo David mientras trabajaban juntos para limpiar los platos. Eres una ayudante increíble, pero sabes que está bien solo ser una niña a veces también, ¿verdad? Madison se veía desconcertada por el concepto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, está bien jugar sin pensar en las tareas. Está bien hacer desorden a veces. Está bien necesitar ayuda en lugar de siempre darla. Pero si no ayudo, ¿quién lo hará? Preguntó Madison, genuinamente confundida. David se arrodilló a su nivel, entendiendo que esta conversación era crucial. Muchas personas ayudarán. Yo, abuelita Ruth, abuelito Harold, tu maestra, tus amigos. Madison, no tienes que ganarte tu lugar en esta familia siendo útil. Perteneces aquí solo porque eres tú. Madison lo miró fijamente con esos dos sabios ojos azules, procesando este concepto radical. Incluso si no soy útil, incluso si no eres útil, incluso si cometes errores, incluso si tienes días malos o te asustas o necesitas que alguien te cuide, eres parte de esta familia sin importar qué. Esa noche, mientras David se preparaba para irse a su hotel, Madison le presentó un dibujo en el que había estado trabajando durante momentos de tranquilidad a lo largo del día. Mostraba la casa de los Peterson, pero ahora había 4 figuras en el patio delantero. Abuelita Ruth, abuelito Harold, Madison, y una figura alta etiquetada como tío David. Esto es para ti, dijo Madison tímidamente, para que puedas recordar que tienes una familia aquí. David miró el dibujo. A esta pequeña niña que había pasado el día mostrándole no solo su mundo, sino enseñándole lo que importaba de una manera que ninguna escuela de negocios o reunión de junta directiva jamás podría. Madison, dijo, su voz ronca de emoción. Creo que tú eres la que me está enseñando sobre la familia. Mientras conducía de regreso a su hotel esa noche, David se dio cuenta de que su vida había sido fundamentalmente alterada de maneras que todavía estaba descubriendo. Había construido un imperio, comandado el respeto de líderes mundiales y acumulado riqueza más allá de los sueños de la mayoría de las personas.
Pero nada de eso lo había preparado para la feroz protección que sentía por una niña de 7 años, que se preocupaba por ser demasiado cara y cortaba las cortezas del sándwich para evitar el desperdicio. Mañana comenzaría el proceso de reconstruir su vida alrededor de las necesidades de Madison, pero esta noche se durmió sosteniendo su dibujo y planeando su viaje para ver pinturas más grandes que ella, entendiendo por primera vez que algunas adquisiciones no podían medirse en dólares y algunos éxitos no podían cuantificarse en informes trimestrales. Pero incluso mientras David sostenía la obra de arte de su sobrina y hacía promesas silenciosas sobre el futuro que le daría, ninguno de ellos podía haber predicho los desafíos que tenían por delante, o la persona inesperada que pronto se uniría a su creciente círculo familiar y cambiaría todo una vez más. 3 semanas después de lo que se había convertido en la nueva rutina de David de visitas diarias a la calle Maple, la realidad llegó en la forma de Victoria Chen, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias. David estaba ayudando a Madison con su tarea de matemáticas cuando llegó el golpe, firme y oficial de una manera que hizo palidecer el rostro de Harold. Señor Peterson, Victoria se presentó, su sonrisa profesional sin enmascarar completamente la preocupación en sus ojos oscuros. Tenía quizás 30 años, con un aire de competencia que hablaba de alguien que había visto demasiado en su línea de trabajo. Estoy aquí con respecto a Madison Harrison. Recibimos un reporte sobre su situación de vivienda. David se puso de pie lentamente, sus instintos de negocios activándose incluso mientras su corazón se hundía. Alguien había llamado a servicios sociales. Un vecino, un maestro. Alguien que había notado los cambios en el hogar cuando él se había convertido en una presencia regular. «¿Tío David? ¿Quién es la señora?», preguntó Madison, levantando la vista de su hoja de trabajo con ojos curiosos. Durante las últimas 3 semanas había comenzado a llamarlo tío David con tanta naturalidad que le rompía el corazón cada vez. «Madison, cariño, ¿por qué no vas a ayudar a abuelita Ruth en la cocina?», sugirió David gentilmente, pero Victoria negó con la cabeza. «En realidad me gustaría que Madison se quedara si les parece bien. Los niños a menudo proporcionan la perspectiva más honesta sobre sus propias situaciones». Victoria se acomodó en el sillón gastado de Harold, sacando una tableta y un archivo grueso con documentos. «Madison, soy Victoria. Trabajo con familias para asegurarme de que los niños estén seguros y felices. ¿Puedes contarme sobre tu familia?». «Tengo la mejor familia», anunció Madison con orgullo. «Abuelita Ruth y abuelito Harold me cuidan. Y ahora también tengo al tío David. Es el hermano de mi papi, y me trae libros y me ayuda con la tarea. Y ayer me enseñó a pintar acuarelas, igual que hacía papi». Victoria tomó notas, su expresión cuidadosamente neutral. «Eso suena maravilloso». «¿Y dónde duermes, Madison?». «En mi cama especial de acampar arriba. Está hecha de cartón y es como una aventura todas las noches». El entusiasmo de Madison era genuino, pero David observó cómo la expresión de Victoria se tensaba casi imperceptiblemente. Después de que Madison saltó de regreso a la cocina, la máscara profesional de Victoria se deslizó ligeramente. «Señor Harrison, y es el señor Harrison, ¿correcto? ¿El CEO multimillonario David Harrison?». «Sí», admitió David, sin saber si su riqueza ayudaría o perjudicaría en esta situación. «¿Y acaba de descubrir a su sobrina de 7 años que ha estado durmiendo sobre cartón durante 6 meses?» El tono de Victoria permaneció profesional, pero el juicio era claro. ¿Puede explicar por qué un hombre de sus recursos no estaba al tanto de la existencia de esta niña? Lo que siguió fue la conversación más difícil de la vida de David. Explicó sobre el orgullo de Marcus, su relación distanciada, la carta que llegó 3 meses después del funeral. Victoria escuchó, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas puntuales sobre tutela legal, apoyo financiero y las intenciones de David. «Señor Harrison, necesito ser directa. Madison está actualmente en una situación inestable. El señor y la señora Peterson son personas maravillosas, pero son ancianos y están lidiando con serios problemas de salud. Usted afirma querer la tutela, pero ha estado en su vida por menos de un mes.
¿Qué pasa cuando su negocio demande su atención? ¿Cuando la novedad de tener una sobrina desaparezca? Eso no pasará, dijo David firmemente, pero la mirada escéptica de Victoria sugería que había escuchado promesas similares antes. Necesito documentación, señor Harrison, prueba de que usted es el tío de Madison, evidencia de los deseos de su hermano, referencias de carácter, estados financieros, verificaciones de antecedentes, y necesito entender por qué Marcus Harrison eligió esconder a su hija de su único pariente vivo. Esa noche, después de que Victoria se fue con promesas de regresar en una semana para entrevistas de seguimiento, David se encontró en la antigua sala de arte de Marcus con Harold, revisando cajas de las pertenencias de su hermano que habían sido guardadas en el garaje. Estaban buscando respuestas sobre las decisiones de Marcus, sobre la madre de Madison, sobre el vacío de 4 años en el conocimiento de David, sobre la existencia de su sobrina. Aquí, dijo Harold, sacando una caja de madera de debajo de una pila de lienzos. Marcus me pidió que la guardara segura. Dijo que si algo le pasaba, podría ser importante algún día. Dentro de la caja había documentos, fotografías y varias cartas más en la letra familiar de Marcus. Las manos de David temblaban mientras abría el primer sobre, dirigido simplemente. Para David, si alguna vez pregunta sobre Sarah, la madre de Madison, tenía un nombre. David, si estás leyendo esto, probablemente quieres saber sobre Sarah Mitchell. Era hermosa, David, por dentro y por fuera. Una maestra de arte en la universidad comunitaria donde yo estaba tomando clases. Nos enamoramos rápido y fuerte. El tipo de amor que se sentía como si pudiera conquistar cualquier cosa. Cuando quedó embarazada de Madison, estábamos aterrados pero felices. Íbamos a casarnos después de que naciera el bebé, empezar nuestra familia apropiadamente. Pero las complicaciones del parto nos la arrebataron. Murió sosteniendo a Madison por solo 10 minutos, lo suficiente para nombrarla, lo suficiente para hacerme prometer que le daría a nuestra hija la mejor vida posible. Tenía 26, David, sin dinero, sin carrera, y una hija recién nacida que ya había perdido a su madre. Pensé en llamarte entonces, lo pensé todos los días durante meses, pero cada vez que levantaba el teléfono, recordaba cómo me miraste la última vez que peleamos, como si fuera un fracaso, como si nunca llegaría a nada. ¿Cómo podía admitir que necesitaba ayuda? ¿Cómo podía probar que era capaz de ser padre cuando ni siquiera podía cuidarme a mí mismo? Pasé los primeros 3 años de Madison tratando de hacerlo funcionar solo. Tomé cualquier trabajo que pudiera encontrar. Pinté casas y retratos por dinero para comida. Me mudé de apartamento en apartamento cuando no podía pagar el alquiler. Madison merecía mejor, pero mi orgullo era más grande que mi amor por ella. Esa es la verdad con la que apenas puedo vivir. Cuando recibí el diagnóstico de cáncer, supe que se me había acabado el tiempo. Los Peterson eran las personas más amables que había conocido, clientes que se habían convertido en amigos. Se ofrecieron a ayudar cuando vieron lo enfermo que me estaba poniendo, y Madison los amó inmediatamente, pero incluso entonces, fui demasiado orgulloso para llamarte. Demasiado asustado de que tratarías de quitármela del único hogar estable que había conocido. Sé que estuve mal, David. Sé que te robé conocerla. La robé de tener su verdadera familia. Sé que los Peterson no podrán cuidarla para siempre, pero ella es tan feliz con ellos, tan amada. Por favor, no dejes que mis errores destruyan la estabilidad que finalmente ha encontrado. Ella no necesita ser rescatada, David. Necesita familia que la ame tanto como la provea. Hay documentos legales en esta caja. Me aseguré de que la tutela de Madison pudiera transferirse a ti si los Peterson no pueden continuar. Los padres de Sarah no quisieron saber nada de nosotros después de que ella murió. Dijeron que éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres, que el embarazo mató a su hija. No dejes que se enteren de Madison. Tienen dinero y abogados, y me culparon por la muerte de Sarah. Podrían intentar llevársela. Ámala, David. Es lo mejor de Sarah y de mí, pero tiene tu fuerza, tu inteligencia. Ella va a cambiar el mundo algún día si alguien le da la oportunidad.
Cuéntale sobre su madre cuando esté lista. Dile que Sara habría estado orgullosa. Marcus. David dejó la carta con manos temblorosas. Harold lo observaba con ojos conocedores. «¿Sabías?», dijo David en voz baja. «¿Sabías sobre los padres de Sara?». Marcus estaba aterrorizado de ellos, confirmó Harold. Se aparecieron en el funeral de Sara con abogados. Trataron de reclamar que Madison debería estar con ellos en lugar de con Marcus. La única razón por la que no lo lograron fue porque Sara ya había nombrado a Marcus como padre en el certificado de nacimiento, y no tenían prueba de que él no era apto. ¿Todavía están vivos? ¿Todavía son una amenaza? La madre de Sara murió hace 2 años, pero su padre, Richard Mitchell, está muy vivo. David es un juez federal, rico, poderoso y nunca perdonó a Marcus por lo que él veía como corromper a su hija. Si se entera de que Madison existe. La conversación fue interrumpida por la voz de Madison desde la cocina. «Tío David, abuelita Ruth dice que te quedas a cenar. ¿Podemos comer panqueques otra vez?». David miró los documentos legales extendidos ante él, las fotografías de una joven mujer con la sonrisa de Madison, sosteniendo a un bebé recién nacido, la evidencia del amor de su hermano y su devastador orgullo. Mañana llamaría a sus abogados. Mañana comenzaría el proceso de tutela legal y verificaciones de antecedentes y demostrar que era digno de cuidar a su sobrina. Pero esta noche tendría panqueques con su familia y fingiría que el amor era suficiente para resolver todo, porque la felicidad de Madison en este momento importaba más que las batallas que tenían por delante. Schweiflocke 3 de 4. Victoria regresó una semana después con un equipo completo. Otra trabajadora social, un psicólogo infantil y un representante del Tribunal de Familia. David había pasado los días intermedios construyendo su caso, con la precisión que usualmente reservaba para adquisiciones corporativas, pero esto se sentía infinitamente más importante y aterrador. Se había mudado a un hotel cercano en lugar de desplazarse desde su apartamento penthouse, queriendo estar disponible para recoger a Madison de la escuela y para las historias antes de dormir. Su asistente había estado respondiendo llamadas cada vez más urgentes de los miembros de la junta directiva, preguntándose por qué su CEO de repente se había vuelto inalcanzable la mayoría de las noches. «Señor Harrison», comenzó Victoria, acomodándose en la sala de estar de los Peterson con su portapapeles y tableta. «Hemos completado sus verificaciones de antecedentes y evaluaciones financieras. Todo parece estar en orden desde esa perspectiva. Madison estaba en la escuela, lo cual David agradecía. Estas conversaciones se estaban volviendo cada vez más adultas y complicadas. Sin embargo», continuó Victoria, «tenemos algunas preocupaciones sobre la practicidad de este arreglo. Madison nunca ha vivido en ningún lugar excepto este vecindario. Todo su mundo está dentro de un radio de 6 cuadras. Su escuela, sus amigos, los Peterson. ¿Está preparado para mantener esa estabilidad? He estado buscando casas en el área», respondió David. «Quiero mantenerla en la misma escuela, la misma comunidad. Entiendo que la consistencia es crucial para su bienestar emocional». La doctora Sandra Williams, la psicóloga infantil, se inclinó hacia adelante. «Señor Harrison, he pasado tiempo con Madison esta semana, tanto aquí como en la escuela. Es una niña extraordinariamente bien adaptada considerando sus pérdidas, pero también está mostrando signos de ansiedad por el cambio. Ha mencionado varias veces que está preocupada de que tío David se vaya como papi». Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Por supuesto, Madison temería el abandono. Todos los que había amado la habían dejado, ya sea por muerte o por circunstancias. «¿Qué puedo hacer para ayudarla a sentirse más segura?», preguntó. «Presencia consistente, rutinas predecibles y comunicación honesta sobre sus intenciones», respondió la doctora Williams. «Los niños de la edad de Madison entienden más de lo que a menudo les damos crédito. Necesita saber qué está pasando y por qué». La conversación fue interrumpida por un golpe inesperado en la puerta. Harold fue a abrir, y David lo escuchó hablando en tonos bajos y urgentes con alguien afuera. Cuando Harold regresó,
Su rostro estaba pálido. David, hay un hombre aquí que dice que es el abuelo de Madison. Richard Mitchell. La sangre se drenó del rostro de David. El padre de Sarah, el juez federal que había culpado a Marcus por la muerte de su hija, estaba parado en el porche de los Peterson. Richard Mitchell era exactamente lo que David había esperado. Alto, distinguido, con cabello plateado, y el porte de un hombre acostumbrado a la autoridad. Llevaba un traje costoso y se conducía con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Señor Harrison, supongo. La voz de Mitchell era culta y fría. Entiendo que se ha estado insertando en la vida de mi nieta. Su nieta, interrumpió Victoria, sus instintos profesionales claramente activados. Señor Mitchell, ¿está usted reclamando parentesco con Madison Peterson? Madison Harrison, corrigió Mitchell firmemente. Mi hija Sarah murió dando a luz hace 7 años. Recientemente me he enterado de que la niña sobrevivió y ha estado viviendo en estas circunstancias. Su mirada barrió despectivamente la modesta casa de los Peterson. David se puso de pie, cada instinto de negocios en su cuerpo gritando peligro. Señor Mitchell, con respeto, usted ha tenido 7 años para establecer una relación con Madison. No puede de repente decidir. ¿No puedo de repente decidir cuidar de mi propia carne y sangre? Las cejas de Mitchell se elevaron. Señor Harrison, soy un juez federal con un hogar estable, una esposa devota y recursos para proporcionar a Madison todas las ventajas. ¿Puede usted decir lo mismo? Puedo decir que la amo, respondió David, su voz firme a pesar de la furia que crecía en su pecho. ¿Puede usted? Antes de que Mitchell pudiera responder, el sonido de un autobús escolar afuera anunció la llegada de Madison. A través de la ventana, David podía verla saltando por el camino, su mochila rebotando, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba otra vez. Tío David. Madison entró por la puerta deteniéndose en seco cuando vio la habitación llena de adultos con caras serias. ¿Está todo bien? ¿Por qué todos se ven tristes? Mitchell dio un paso adelante, su expresión suavizándose mientras miraba a su nieta por primera vez. Madison dio un paso instintivo hacia atrás acercándose a David. Madison, dijo Mitchell gentilmente. Mi nombre es Richard. Conocí a tu madre, Sarah. Era mi hija, lo que me hace tu abuelo. Los ojos de Madison se abrieron de par en par, y miró hacia David con confusión y miedo. Tío David, pensé que eras mi única familia ahora. Tienes mucha familia, cariño, dijo David cuidadosamente arrodillándose a su nivel. A veces descubrimos familia que no sabíamos que existía, como cuando yo te descubrí a ti. ¿Como cuando me descubriste? Preguntó Madison, su voz pequeña. Sí, así. Lo que pasó después rompió el corazón de David y simultáneamente lo llenó de orgullo. Madison estudió a Richard Mitchell con la misma evaluación cuidadosa que le había dado a David en su primer encuentro. Pero esta vez su conclusión fue diferente. ¿Estás aquí para llevarme? Preguntó directamente. Mitchell se sorprendió por la directez de la pregunta. Estoy aquí para asegurarme de que te estén cuidando apropiadamente, Madison. Mereces lo mejor. Tengo lo mejor, respondió Madison firmemente. Tengo a abuelita Ruth, y abuelito Harold y tío David. Ellos me quieren, y yo los quiero. ¿Tú también me vas a querer, o solo vas a cuidarme? La distinción entre querer y cuidar dejó a todos en la habitación en silencio. Incluso Victoria se veía impresionada por la inteligencia emocional de la niña de 7 años. Durante las siguientes 2 horas las tensiones escalaron y desescalaron mientras Mitchell presentaba su caso para la custodia. David defendía su posición, y Madison se sentaba en silencio dibujando en la mesa de la cocina, ocasionalmente mirando a los adultos que discutían su futuro como si ella no estuviera allí. Finalmente Victoria pidió un descanso. Esta es claramente una situación compleja que no se resolverá hoy. Señor Mitchell necesitará presentar la documentación apropiada si quiere perseguir la custodia. Señor Harrison, su petición de tutela todavía está siendo procesada.
Mientras tanto, Madison se queda donde está, con los Peterson. No. Después de que Mitchell se fue con promesas de regresar con abogados, Madison se subió al regazo de David, algo que había comenzado a hacer cuando necesitaba consuelo. «Tío David, no quiero ir a vivir con el hombre que no sonríe», dijo en voz baja. «Me mira como si fuera algo roto que necesita arreglarse». «No estás rota, cariño», le aseguró David. «Eres perfecta exactamente como eres». «¿Lucharás por mí?», preguntó Madison. Como en los cuentos de princesas donde el príncipe lucha contra el dragón para salvar a la princesa. David miró a esta extraordinaria niña que ya se había convertido en el centro de su mundo, que le había enseñado que el amor no era algo en lo que caías gradualmente, sino algo que golpeaba como un rayo y cambiaba todo en un instante. «Sí», prometió. «Lucharé por ti. Somos familia Madison, y las familias se protegen entre sí». Esa noche, después de que Madison se durmió, David se sentó en la sala de arte de Marcus con Harold, Ruth y Victoria, quien se había quedado para discutir las realidades legales que enfrentaban. «Richard Mitchell tiene ventajas», dijo Victoria sin rodeos. «Es un juez federal. Tiene una reputación impecable y puede proporcionar ventajas materiales que usted no puede igualar, señor Harrison». «¿Qué ventajas podría él posiblemente proporcionar que yo no pueda?», preguntó David, confundido. «Estabilidad», dijo Ruth en voz baja. «Eres soltero, David. Viajas por negocios. Trabajas largas horas. No tienes experiencia criando niños. Mitchell ha estado casado por 30 años, ha criado hijos, y tiene un estilo de vida que los tribunales consideran ideal para criar niños». «Pero Madison no quiere ir con él», protestó David. «Los tribunales no siempre priorizan lo que los niños quieren sobre lo que piensan que los niños necesitan», respondió Victoria. «Y Mitchell no ha mostrado sus verdaderos colores todavía. Fue contenido hoy, probablemente porque estábamos aquí. Pero los jueces federales no llegan a donde están siendo gentiles, David. Si quiere a Madison, jugará para ganar». La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. David podría perder a su sobrina, no porque no pudiera proveerla, sino porque el sistema legal valoraba las estructuras familiares tradicionales sobre los lazos emocionales. «Hay un factor que podría ayudar», dijo Victoria lentamente, como si fuera reacia a mencionarlo. «Los tribunales sí favorecen hogares estables de dos padres. Si usted estuviera casado, o incluso en una relación seria con alguien que pudiera proporcionar una figura materna». «No puedo casarme solo para ganar un caso de custodia», dijo David inmediatamente. «No», estuvo de acuerdo Victoria. «Pero si sucede que ya está en una relación seria, eso fortalecería considerablemente su posición». Esa noche, después de que Victoria se fue, David se encontró pensando no en estrategias legales o casos judiciales, sino en la forma en que ella había escuchado a Madison con genuino interés. La forma en que había defendido el derecho de la niña a tener voz en su propio futuro, y la forma en que su máscara profesional se había deslizado cuando Mitchell había descartado los sentimientos de Madison como irrelevantes. Victoria Chen no solo estaba luchando por Madison como trabajadora social, estaba luchando por ella como alguien que genuinamente se preocupaba. Y mientras David veía sus luces traseras desaparecer por la calle Maple, se dio cuenta de que la solución a su problema legal también podría ser la respuesta a algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba buscando. Una compañera que entendiera que el amor y la familia venían en muchas formas, y que a veces las batallas más importantes no se peleaban en salas de juntas, sino en modestas salas de estar donde niñas pequeñas dormían sobre cartón y soñaban con familias que nunca las dejarían. La audiencia de custodia fue programada para 3 semanas después, y David pasó cada momento disponible preparando su caso mientras trataba de mantener la normalidad para Madison. Lo que no había esperado era cuán naturalmente Victoria se había convertido en parte de su rutina diaria. Había comenzado a pasar para visitas de seguimiento que se extendían hasta la cena, ayudando a Madison con la tarea y quedándose para las historias antes de dormir. David se encontró esperando estas visitas, no solo porque Victoria era la defensora de Madison,
sino porque ella traía una calidez y comprensión a su inusual dinámica familiar que se sentía esencial. «Tío David», dijo Madison una noche mientras Victoria la ayudaba con un proyecto escolar sobre árboles genealógicos. «¿Victoria va a ser parte de nuestra familia también?» David y Victoria intercambiaron miradas sobre la cabeza de Madison, ambos conscientes de la creciente conexión entre ellos, pero sin saber cómo abordarla con todo lo demás en juego. «¿Te gustaría eso?», preguntó Victoria gentilmente. «Sí», respondió Madison sin vacilar. «Ella te hace sonreír diferente que antes y entiende sobre familias que no son familias normales». 2 días antes de la audiencia, Richard Mitchell hizo su jugada final. Llegó a la casa de los Peterson con una trabajadora social de su propia jurisdicción y un psicólogo infantil que había contratado privadamente. «Esto es inconcebible», declaró mirando la cama de cartón de Madison, que David había dejado deliberadamente sin cambiar hasta que la situación legal se resolviera. «Ningún niño debería vivir así cuando existen alternativas». Madison, que había estado coloreando en su pequeño escritorio, levantó la vista con la expresión seria que usaba cuando los adultos estaban discutiendo cosas importantes que ella no entendía completamente. «Señor Mitchell», dijo cortésmente, «¿le gustaría ver mis dibujos de mi familia?». Antes de que él pudiera responder, Madison había extendido varios dibujos en los que había estado trabajando. El primero mostraba figuras de palitos etiquetadas como «Papi en el cielo», «Abuelita Ruth», «Abuelito Harold» y «Tío David». El segundo, más reciente, incluía una quinta figura etiquetada como Victoria parada junto a Tío David. «Esta es mi familia», explicó Madison con orgullo. «Ellos cuidan de mí, pero más que eso me quieren. ¿Me quiere usted, señor Mitchell?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Mitchell miró a su nieta, esta niña articulada y segura que llevaba los rasgos de su madre, pero que de alguna manera había desarrollado una fuerza que ni Sarah ni Marcus habían poseído. «Quiero quererte», dijo finalmente, su voz menos segura de lo que había sido. «Quise mucho a tu madre y la veo en ti, pero no quisiste a mi papi», observó Madison con devastadora precisión. «Y yo quise a mi papi. Si no puedes querer a las personas que yo quiero, ¿cómo puedes quererme a mí?». Esa noche, Victoria encontró a David sentado en el porche de los Peterson, mirando las estrellas, tratando de procesar la complejidad emocional de la situación. «¿Sabes?», dijo Victoria sentándose junto a él en los escalones de madera, «en todos mis años de trabajo social, nunca he visto a un niño manejar el trauma familiar con la gracia de Madison. Es extraordinaria. Es extraordinaria», estuvo de acuerdo David. «A veces pienso que ella está manejando esto mejor que yo. ¿Puedo preguntarte algo personal?». La voz de Victoria era cuidadosa, los límites profesionales claramente pesando contra sus sentimientos personales. «Siempre. ¿Qué pasa después de la audiencia de custodia? Sin importar el resultado, ¿cómo quieres que sea tu vida?». David consideró la pregunta pensando en el último mes y cómo completamente sus prioridades habían cambiado. «Quiero ser el tío de Madison, ya sea que eso signifique ser su tutor o solo estar presente en su vida. Quiero vivir en algún lugar que se sienta como hogar en lugar de solo un lugar caro para dormir. Quiero despertarme por la mañana y saber que mi primera prioridad es estar ahí para alguien que me necesita». «¿Y personalmente? ¿Quieres hacer todo eso solo?». David miró a Victoria, viendo no solo a la trabajadora social profesional que había abogado por su sobrina, sino a la mujer que se había reído de los chistes de Madison, que se había quedado hasta tarde para ayudar con la tarea, que había traído una estabilidad a sus vidas que ninguno de ellos se había dado cuenta de que necesitaban. «No», dijo en voz baja, «no quiero hacerlo solo. Victoria, sé que el momento es complicado, y sé que esta situación hace todo más complejo, pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es solo por el caso de custodia. Te has vuelto importante para Madison, y para mí de maneras que no tienen nada que ver con procedimientos judiciales». Victoria estuvo callada por un largo momento, observando a Madison a través de la ventana de la sala de estar, mientras ayudaba a Ruth a preparar un juego de mesa. «Me han transferido», dijo finalmente.
Después de que se resuelva la audiencia de custodia, el caso de Madison se cerrará y se asignará a otra persona para seguimiento. Mi supervisor piensa que me he involucrado emocionalmente demasiado. ¿Lo has hecho?, preguntó David. Sí, admitió Victoria. Completa y poco profesionalmente. Me preocupo por Madison como si fuera mi propia hija, y me preocupo por ti como más que solo un cliente. Si perdemos la audiencia, si Mitchell obtiene la custodia, no sé cómo manejaré decir adiós a ninguno de ustedes. David buscó su mano, encontrándola cálida y firme en la suya. Entonces asegurémonos de no perder. La audiencia de custodia tuvo lugar en una sala de conferencias estéril, que no se parecía en nada a los ambientes cálidos y amorosos donde Madison había crecido. La jueza Patricia Hernández presidió, con abogados tanto para David como para Richard Mitchell presentando sus casos. El abogado de Mitchell pintó un cuadro de estabilidad tradicional. Un juez federal y su esposa de 30 años, una casa grande en un vecindario afluente, escuelas privadas, y todas las ventajas materiales. El abogado de David contraatacó con lazos emocionales, las preferencias expresadas de Madison, y el compromiso de David de mantener las conexiones comunitarias actuales de ella. Pero fue Madison misma quien finalmente decidió el caso. La jueza Hernández había solicitado hablar con ella en privado, y lo que ocurrió en esa conversación permaneció confidencial. Sin embargo, cuando Madison emergió de las cámaras de la jueza, caminó directamente hacia David y se subió a su regazo. «Tío David», susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Le dije a la jueza que las familias no se hacen por reglas o dinero. Se hacen por amor y por elegir quedarse. Tú me elegiste a mí y yo te elijo a ti». La decisión de la jueza Hernández reflejó la sabiduría de Madison. La tutela fue otorgada a David con provisiones para una transición gradual y apoyo continuo de los Peterson. A Richard Mitchell se le otorgaron derechos de visita, pero solo si y cuando Madison expresara interés en construir esa relación. «Señor Harrison», concluyó la jueza Hernández, «esta niña ha experimentado pérdida y cambios significativos en su joven vida. El tribunal confía en que usted entiende la magnitud de la responsabilidad que está asumiendo. El bienestar de Madison debe ser siempre su primera prioridad». «Lo será, su señoría», prometió David, sosteniendo a su sobrina cerca mientras ella dormitaba contra su hombro, agotada por el peso emocional del día. Bloque 4 de 4. 6 meses después, David estaba parado en la cocina de su nueva casa en la calle Maple, una modesta casa de 4 habitaciones a 3 cuadras de los Peterson, a distancia caminable de la escuela de Madison, con un gran patio trasero perfecto para un juego de columpios y un estudio de arte. Madison estaba en la mesa de la cocina trabajando en su tarea, mientras Victoria la ayudaba con un problema de matemáticas particularmente difícil. Harold y Ruth visitaban diariamente, su salud estabilizada gracias a un mejor cuidado médico que David proporcionaba, mientras preservaba cuidadosamente su dignidad e independencia. Madison todavía los llamaba abuelita Ruth y abuelito Harold, y seguían siendo figuras centrales en su vida. Richard Mitchell había visitado 2 veces, intentos incómodos pero genuinos de conectar con su nieta. Madison abordaba estas visitas con apertura cautelosa, dispuesta a darle oportunidades pero clara sobre sus límites y lealtades. «Tío David», llamó Madison desde la mesa. «Victoria dice que necesitamos practicar nuestra presentación familiar para la escuela. ¿Puedes venir a ayudar?» David se unió a ellas en la mesa, mirando el póster que Madison había creado mostrando su árbol genealógico. Era complejo e inconvencional. Abuelita Ruth y abuelito Harold ocupaban lugares de honor. Papi Marcus estaba dibujado con alas en una nube. Tío David estaba en el centro con un maletín y un pincel. Y Victoria estaba representada tomada de la mano de tío David, mientras ayudaba a Madison con libros y materiales de arte. «Esta es nuestra familia», explicó Madison, su voz de 7 años llena de orgullo y certeza. «No es como otras familias, pero es perfecta para nosotros». Victoria encontró la mirada de David sobre la cabeza de Madison,
y la mirada que compartieron estaba llena de amor, gratitud y la tranquila satisfacción de saber que todos habían encontrado exactamente lo que necesitaban. No lo que la sociedad esperaba, ni lo que parecía tradicional, sino lo que funcionaba para sus corazones. Esa noche, después de que Madison se durmió en su nueva habitación con una cama de verdad que ella había ayudado a elegir, aunque guardaba sus piezas de cartón en el armario para noches de acampada, David y Victoria se sentaron en su porche delantero, planeando su boda y discutiendo la próxima fiesta de cumpleaños número 8 de Madison. ¿Crees que lo hicimos bien?, preguntó Victoria recostándose contra el hombro de David, mientras miraban a su tranquilo vecindario asentarse en la paz nocturna. Creo, respondió David, que obtuvimos exactamente lo que se suponía que debíamos tener. Madison me enseñó que la familia no se trata de perfección o de cumplir los estándares de otros. Se trata de aparecer, estar presente y elegirse mutuamente cada día. Dentro de la casa, Madison dormía pacíficamente en su cama de verdad, rodeada de fotos familiares, las pinturas de su padre, y la seguridad de saber que estaba exactamente donde pertenecía. Su cama de cartón estaba cuidadosamente guardada en el armario, no olvidada, sino transformada de necesidad en recuerdo, un recordatorio del viaje que los había traído a todos juntos. La pequeña niña que una vez durmió sobre cartón mientras soñaba con familia había encontrado algo incluso mejor que sus sueños. Había encontrado un hogar. Fin.